Celebróse un año más el Campeonato de Cachopos y Cachopinos de Asturias. Recollimos los testimonios de ellos protagonistas, que fue esto lo que nos contaron. Y el campeón del Campeonato Regional de Cachopos y Cachopines de Asturias en la modalidad del cachopo del 2016 es Las Tablas del Campillín. Encontrámonos con Juanjo Cima de las Tablas del Campillín, que fue el campeón de la categoría de Cachopu. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias a vosotros. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, es un premio tremendo, ¿no? Y el cachopu ya sabes que está muy de moda ahora en Asturias y encantados de tener este premio y aprovecharlo este año y bueno, para nosotros es un lujo, la verdad. Claro, porque eso lo que falémoslo con Nacho, que tuvimos en una presentación de estos jornadas, de ese campeonato, que lo importante es que el cachopu está agarrando muchísimo prestigio en cuanto a lo que es amosar Asturias, ¿no? Sí, yo creo que sí, ahora mismo nos viene muy bien, además, ese debate de fabada, cachopo, yo creo que no hace falta, yo creo que es bueno todo lo que traiga gente a Asturias, que nos conozcan fuera de la frontera, es fantástico, y ya lo ves que en Madrid cada vez se conoce más en todo el Mediterráneo. Nacho además está haciendo un buen trabajo de difusión, de hacer que se conozca el cachopo, ¿no? Y yo creo que es buenísimo para que la gente venga a Asturias a gastar, a conocerla, a vivirla, a comer, a pasar unos días y tenemos un potencial tremendo gastronómico que hay que explotar. Juanjo, el vuestro cachopu, ¿cómo era? Cuéntanos un poquitín cómo era la elaboración, cómo hiciste. Sí, bueno, está relleno de jamón ibérico y queso cabrales, ahí tiramos por la tierra y luego lo rebozábamos en un pan especial, un panko, y te llevaba unos pimientos confitados y patatines rellenes de salsa brava y un poco de alioli. Claro. Y supongo, como bueno, ya se te han comentado desde el tercer campeonato, que para lo que lleve el propio restaurante lleve una noticia perbona, ¿no? Porque, bueno, sois conscientes que es importante que las ventas van a subir porque la gente va a decir, voy a probar este que quedó campeón. Claro, sí, además nosotros ya en el primero ganamos el pequeño, el cachopín, el año pasado llegamos a la final y este año, bueno, que ganamos el grande, en otro restaurante que tenemos también, que lleva Vinoteo. Entonces sí sabemos del boom que tiene este campeonato y que la gente va a venir a Asgaya. Este fin de semana vamos a tenerlo a reventar. Claro. Sí, sí. Y ya para rematar, Juanjo, porque veíamos que bueno, la gente, la tosente saltaba de alegría, ¿no? Oye, supongo que querrás agradecer a bueno, todo el equipo que hacéis posible esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque al final yo soy un poco la cabeza visible, ¿no? Y colaboro, pero al final quien cocina mucho y todo el equipo del Estables del Campillín, los cocineros, también el equipo de Vinoteo, que lo hace muy bien y también entre todos nos ayudamos y sobre todo también a mis padres, a los dos que me apoyen muchísimo y son los que me enseñaron a la cocina y el amor por el producto asturiano, ¿no? y por esto. Entonces, para ellos, vamos, este premio sin ellos desde luego es imposible. Pues más nada, quédate la enhorabuena. Juanjo, gracias por atendernos. Gracias, enhorabuena. Campeón del Campeonato Regional de Cachopinos 2016, Cinema Paradiso Gijón. Encontrámonos ahora con Rosy y Kevin, que son de Cinema Paradiso de Gijón. Bien llegados, gracias por atender al Deriques de Asturias. Gracias. Ganasteis este premio de Cachopín, ¿qué es lo primero que supone para vosotros? Pues oye, público, porque ya en sí el concurso, ya el campeonato ya mueve gente, entonces una vez que hayas ganado moverá más, digo, no sé, a ver, vamos a ver, de momento ya hubo movimiento a cuenta de ello, entonces ya se nota. Kevin, ¿qué podemos contar de ese cachopín? ¿Qué es lo que tenía o cuenta cómo lo haces? ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues va con una cebollina de cebolla, una capina de cebolla caramelizada, un poco de mozzarella y un poco la peral. Da todo el... Con ternera asturiana buena y qué tal. Y queda muy suave, muy bien, y entonces, porque claro, los cachopos, como quien dice, siempre ya los conocemos, entonces, oye, una novedad suavina, bien. De hecho, mira,
gustó. ¿Y cómo se vos ocurrió el poner esos ingredientes dentro? A base de probar, dijimos, a ver, vamos a hacerlo con esto, con lo otro. 14 salieron, esto, bueno, pues aquel gustó a todos, después marchamos al concurso con esto y así está. Sí. ¿Sois conscientes que recibir este premio, el primer premio, y toda la relevancia que tiene, Y que el eso va... primer año que venimos, Claro, que digo que todo esto va a suponer el aumento de que mucha gente va a decir, quiero ir probarlo, ¿no? Sí, oye, por eso está concedido para esto, ¿no? Sí. Supongo que estaréis muy contentos, ¿no? Que bien. Sí. Yo no me lo esperaba, la verdad. Sí. El primer año que participamos y ganar así. No, es que justo llegamos por la mañana y se lo decía yo a las chicas, digo yo, mira, ya llegamos hasta aquí, ya marchamos contentos. Y luego marchas con todo esto, Marches pues... con el primer premio, o sea que pues más nada que daros la enhorabuena y bueno, y eso, la primera vez que participáis y que lleguéis al primer premio. El año que viene vamos a por el grande. Por el grande. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, gracias. Encontramos ahora con Nacho Gancedo, el que organiza todo este evento. Nacho, ya falábamos, tuvimos agora mesmo, estamos acabantes de sentir a los campeones que lo que mostraban ye la alegría, ¿no? de conseguir ese premio y lo que supone, ¿no? Sí, felicidad. Yo la verdad que es lo más bonito de organizar todo esto, es cuando entregas estos premios y la gente tiene ese orgullo, esa satisfacción. Ya el hecho de estar aquí en la final es una satisfacción para todos, pero el que gana es, además, lo que es a nivel de ventas. Todos los años nos comentan y dices que es anunciar al ganador y empezar a sonar el teléfono del restaurante, sonar y sonar y sonar. Entonces sí, nosotros muy orgullosos de poder organizar este evento con toda esta gente, que todo el mundo se vaya contento y poco a poco intentar que la gastronomía asturiana vaya creciendo y nos ayude a crecer Asturias y a que nos sitúen por lo menos en el mapa que Asturias existe. Claro, y decías eso, aparte que cada año vais medrando el número de restaurantes que van acudiendo, eso bueno, y una buena señal, ¿no? Sí, este año, el primer año en Asturias fueron 101 restaurantes, el año pasado 105, este año 107. Y en Madrid igual, en Madrid este año, bueno, ahora de hecho terminamos aquí, ya cogemos las maletas, los cachopos y nos vamos para Madrid, donde participan 34 restaurantes. Y en el Mediterráneo, que es la primera vez que lo hacemos, ya participan 25. Son restaurantes desde Ibiza, Mallorca, Valencia, Castellón, Cataluña, Málaga, Granada, Almería, Benidorm, bueno, ya todo, estamos poco a poco poniendo banderitas por toda España, conquistando España. Claro, lo que supongo también será para ti personalmente como, digamos, cabeza visible de todo este proyecto, el ver que cada año sumase más restaurantes y el éxito que tiene, ¿no? Para ti tiene que ser una satisfacción personal pero importante, ¿no? Sí, es fundamental. Yo además me acuerdo cuando salió toda esta idea que de la guía del cachopo y demás, que no existía, que mucha gente no confiaba en el proyecto, y el hecho de poder decir, oye, ¿por qué no nos planteamos ya después de la guía hacer un campeonato de cachopos donde, pues igual que hay campeonatos de fabada o de estrellas Michelin o de un montón de cosas por España, hacer algo que sea muy nuestro y un premio que sea muy nuestro como es el cachopo? Entonces sí es un orgullo, una satisfacción poder organizar este evento y que eso, año tras año cada vez crezca más. Y después de meteros ahora para Madrid Mediterráneo, ya pensando en seguir organizando el asturiano, porque digamos sería como la madre de todos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, de hecho ahora el otro día hablando con un amigo que tenemos en Bruselas, nos dice, ¿por qué no hacerlo en Bruselas? Y yo, pero en Bruselas en Bruselas hay unos 10-12 restaurantes asturianos y un montón de gente que emigró en su momento, viven en Bruselas, entonces ¿por qué no ya, eso, pues casi nos faltaría ya cruzar el charco, hacerlo en, no sé, Nueva York o Estados Unidos, pero cuanto más se promocione, cuantos más sitios esté el cachopo, eso, Asturias se va a conocer más y todo eso al final ayuda a que venga más gente a conocernos de fuera. Claro. Y remataría con una entruga, decíanoslo además el ganador, uno de los ganadores, que hay siempre esa eterna, digamos, engarradilla, dicen asturiano, entre lo que lle, si el cachopo, fabadas y sidra, pero quiere decir que todo suma, ¿no? Todo es nuestro. Yo digo, ¿y por qué no se puede comer una fabada de primero, un cachopo de segundo y una caja sidra para acompañar? Entonces no es ni uno es mejor y otro es peor, son productos diferentes, es como lo de Oviedo, Gijón, al final todo es Asturias y lo que hay que tirar es por lo nuestro, que haya unión entre nosotros, y la única forma que yo creo que ahí deberíamos de aprender mucho más de los vascos, los gallegos y demás, que hacen piña entre ellos, y haciendo piña entre toda Asturias es como conseguiremos ser algo importante dentro del resto de España y del mundo, dentro de la gastronomía. Pues darte más nada que la enhorabuena un año más con esta edición, que como vemos cada vegada hay más gente la que se a ver a Nacho, y vamos a estar soyetos un poquitín, sobre todo a esta expansión, este esparcimiento que estáis consiguiendo, Mediterráneo y todo eso, todo con ese sello de Asturias, ¿no? Por supuesto, no, lo que tenemos es el sello de Asturias, la palabra Asturias, que
que suene, ¿no? Yo también quería agradeceros a vosotros que estéis aquí, porque las televisiones de aquí para nosotros son muy importantes, que no siempre es Televisión Española, Telecinco, tenemos que mirar por lo nuestro y por las teles que apuestan por los asturianos, por los productos de Asturias y por las cosas que hacemos aquí. Pues más nada, Nacho, gracias, Braden, gracias. Estamos acabantes de falar con los ganadores de este campeonato asturiano de cachopos y cachopinos y con su organizador Nacho Macedo, pero vamos a ver cómo era el ambiente nes cocines a lo largo esta tarde, na preparación de esos platos tan asturianos. Y darreu de dir a la preparación de estos platos, también tuvimos una cata que es donde se dan las puntuaciones para que después salgan de ahí los campeones en cada una de las categorías. Tuvimos, así mesmo, la oportunidad de ir a un restaurante que participaba en este campeonato para ver paso ante paso la preparación del cachopo.
Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturies.com. Alderiques d'Astúries. Televisión y radio 100% asturiano.